Muy buenos días. Agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Partido Popular de Vinaròs sencillamente para informar de aquello que el Gobierno de Guillem Alsina pues no tiene mucho interés en dar a conocer. Algo tan importante que en última instancia entendíamos era el principal eje de trabajo de la legislatura, lo que en su momento vendieron a bombo y platillo, que eran los fondos EDUSI. Se habla sistemáticamente de ellos de forma genérica, pero nadie ha tenido bien hasta la fecha sentarse y explicar a los medios de comunicación cuál es la situación real de todos los proyectos que estaban vinculados al EDUSI, de los que hay que recordar. Llevan trabajando, en teoría, 2 legislaturas y los resultados son paupérrimos, desastrosos, no pueden ser peor. Y se constata teniendo en cuenta una de las principales referencias. Todos aquellos proyectos vinculados al fondo EDUSI, de los que nos llevan hablando desde el 2016 aproximadamente, deberían estar concluidos en 2023. Es decir, aquello que no esté concluido en 2023 no es objeto de poder ser subvencionado, financiado por los fondos europeos. Hay que tener en cuenta cómo empezó todo esto, con las rimbombantes ruedas de prensa del Gobierno municipal de Alsina y Pla, dando a conocer que a Vinaròs le habían caído una lluvia de millones. Decían que 10 millones de euros. Después esos 10 millones de euros pasaron a ser 5. No se sabe muy bien por qué. La realidad es que habían vendido humo. Y lo peor de todo, lo que podemos constatar a día de hoy, y es que de esa lluvia de millones, hasta la fecha única y exclusivamente se han justificado poco menos que 500.000 euros. Los últimos datos que tenemos son los dados en la comisión del EDUSI por la técnica responsable, no por los políticos, y esto es importante tenerlo presente porque el ejercicio de oscurantismo del Gobierno de Guillem Alsina es total y absoluto y se entiende solo desde la óptica del interés político. Es lógico que los políticos del Partido Socialista en este municipio no quieran que se conozcan estos datos, puesto que evidencian la desastrosa gestión de este ayuntamiento en los últimos años. Por supuesto, se ha hablado en torno al EDUSI de la pasarela, una actuación que es minúscula, una actuación que se ejecuta en poco menos de 4 meses y llevan años sin dar una explicación realista de a qué se debe la parálisis de ese proyecto. En las últimas elecciones municipales, el hoy alcalde decía que la pasarela era inminente, que no se había podido visualizar por cuestión de meses. Desde aquel momento han pasado ya 3 años. Se sigue sin mover una piedra en torno a la pasarela y siguen diciendo lo mismo de siempre, que es inminente, que solo falta una autorización de Costas. No sabemos, y lo pregunté en la última comisión, ¿desde cuándo está Costas pendiente de resolver este expediente? Y es sorprendente que el concejal de urbanismo, señor Albella, me contestara ayer que no tenía el dato. En un proyecto como este se le pregunta en la comisión pertinente al concejal de urbanismo desde cuándo tiene Costas el expediente pendiente de resolver y me dice que no tiene el dato, pues evidencia la dejadez que preside la gestión del señor Alsina. Pasarela. Centro social. Es la principal inversión del EDUSI. 4,5 millones de euros. Ya decimos nosotros lo que no son capaces de decir ellos por intereses electoralistas. El centro social no se va a realizar. Y no se va a realizar la principal actuación del EDUSI sencillamente porque ha habido una falta de gestión total y absoluta que ahora veremos qué excusas dan para decir que no se hace. La razón tendría que estar concluido en 2023. No está a día de hoy ni siquiera en fase inicial de construcción. Es evidente, no se va a llegar a tiempo porque ya no se ha llegado. La principal inversión del EDUSI, centro social, se ha caído, lo quieran o no reconocer. La realidad, que haría muy bien el señor alcalde en salir del escondite en el que se ha instalado estos últimos 4 años para hablar de los temas relevantes para el municipio como este. La vía litoral, se nos dijo. No, ya Costas lo ha autorizado. Le pregunto al señor concejal de urbanismo cuál es el siguiente paso en torno a este proyecto. Vamos a iniciar ahora las expropiaciones. Tiene que estar finalizado en 2023. Le pregunto si hay algún técnico que suscriba o refrende el cumplimiento de los plazos en torno a este proyecto y me dice que lo van a encargar. A día de hoy
siguen sin saber si están en condiciones de cumplir los plazos que son requisito indispensable para que se financien los proyectos. Y, por supuesto, Corral de Batet, donde llevan invertidos más de 2,4 millones de euros y solo hay acabada la planta baja. Está por ver cuándo se hará. La última, el dato relevante, es decir, ¿qué se ha hecho en los últimos tiempos? Pues el Ayuntamiento de Vinaròs presentó o declaró un gasto a justificar en la tercera certificación, ha presentado 2 previamente. La última que ha presentado es la tercera y se nos dice que el Ayuntamiento de Benicarló y Vinaròs han presentado o han declarado 1,2 millones de euros pendientes de que fueran subvencionados por Europa. Se les pregunta, de ese 1,2 millones de euros que ha presentado Benicarló y Vinaròs, ¿cuánto corresponde a Vinaròs? Y aquí empiezan las sorpresas. 109.000 euros. En la tercera certificación, ambos ayuntamientos piden o declaran un gasto finalizado de 1,2 millones de euros, de los que Vinaròs ha declarado únicamente 109.000 euros. El grueso de la petición es de Benicarló, Vinaròs cazando moscas. Y lo más sorprendente de todo, de los 109.000 euros que pide el Ayuntamiento de Vinaròs, le financie o le sufrague Europa, certifican que más de la mitad es declarada por Europa como no certificable. De los 109.000 euros, ¿vale?, hay más de 50.000 que Europa dice que no son objeto de certificación. Al final de todo esto, de la tercera certificación, del 1,2 millones que han declarado Benicarló y Vinaròs, a Vinaròs solo le van a dar 28.715 euros. Y estamos en la tercera certificación y estamos a un año de tener que tener finalizados todos los proyectos. Los resultados son paupérrimos, son escandalosos. En un ayuntamiento mínimamente serio, el alcalde tendría que estar dando estos datos que oculta y explicando a qué se debe la inacción total y absoluta, que ya lo podemos decir sin riesgo a equivocarnos, a perder la gran parte de la financiación que iba a venir de DUSI. Vinaròs ya no la va a tener porque no tiene tiempo material en un año de poder desarrollar los proyectos que en teoría iban a servir para que Vinaròs obtuviera estos recursos. Y es importante también echar la mirada atrás. Estaba hablando de la tercera certificación de gasto y uno se puede preguntar, ¿qué ocurrió en la primera? Pues en la primera, a Vinaròs se le reconocieron 429.000 euros. Hay que tener presente que los gastos que presentaron para que fueran reconocidos venían de actuaciones, la principal, de la anterior legislatura del Partido Popular. La plaza del convento San Francisco se utilizó, una obra del gobierno de Juan Bautista Juan, se utilizó para poder justificar obra y que Europa diera los recursos. Y en esa, en la primera, se nos reconocieron 429.000 euros. A partir de ahí, que estamos hablando de la primera, en la segunda, 44.000 euros a Vinaròs. Y en la tercera, esta última de la que se nos dio cuenta en la comisión de ayer por la técnica, no por el político, 28.715 euros. Es desastroso, iban a venir 10 millones de euros. Han pasado 6 años. 6 años. Y aquí nadie es capaz de dar una explicación de a qué se debe el fracaso de la gestión de esta subvención, cuando era la principal fuente de financiación de este ayuntamiento en torno a proyectos. Centro social, ¿alguno de ustedes ha oído hablar al concejal de urbanismo o al alcalde de la caída de este proyecto? Y lo más sorprendente de todo, que paralelamente de no dar cuentas de la desastrosa gestión del día a día de Vinaròs, siguen con un desparpajo que evidencia la desvergüenza de los que nos gobiernan, anunciando proyectos a menos de un año de elecciones. Ahora se desmarca el señor Albella, supongo que al señor Alsina le dará vergüenza salir a hablar de estas cosas y hace bien. El señor Albella hablando de auditorios de 14 millones de euros y apelando al consenso mayoritario, a la vez que oculta estos datos. El señor Albella hablando del futuro a largo plazo de Vinaròs cuando son incapaces de gestionar el presente de Vinaròs. El señor Albella, que ya tenía estos datos en esa rueda de prensa, concejal de urbanismo, es incapaz de dar a conocer a los vinarocenses la desastrosa gestión del EDUSI. Alguno de ustedes se podría plantear, bueno, ¿y esto por qué no se debate abiertamente en el Pleno? Pues porque sencillamente el señor Alsina no quiere.
Desde luego vamos a obligar a que esto se debata en el próximo pleno. Y lo haremos porque entendemos que es un escándalo cómo se han gestionado el EDUSI, la ocultación que se está haciendo de la gestión de estos fondos y, sobre todo, la ocultación de los resultados. Ya no hay tiempo material para corregir la desastrosa gestión de estas subvenciones. No lo hay. En un año es materialmente imposible que puedan desarrollar la obra del centro social. Ahora nos vendrán a vender no sé qué excusas, porque ayer no las tenían. Pero desde luego es importante que salga el alcalde, y aquí ya no valen segundos espadas. El alcalde, si estamos hablando de las principales fuentes de financiación del ayuntamiento, sí que salía el alcalde a hablar del dinero que venía de Europa. Sí que lo utilizó en campaña electoral, y ahora que es el momento de hablar de resultados, ahora se esconde. Ahora empiezan a hablarnos de rotondas en la General que ni han visto ni van a ver. Ahora nos empiezan a hablar de fotografías de la reforma de un polideportivo que es ciencia ficción. No es que van a solicitar una subvención, si son incapaces de gestionar las subvenciones que ya les han reconocido. Si tendrían que estar explicando día sí y día también a qué se debe la pérdida, porque ya lo podemos decir claramente, la pérdida de las principales actuaciones financiables a través de EDUSI. ¿Qué ha estado haciendo el concejal de urbanismo en los últimos años? ¿Qué ha estado haciendo el señor alcalde? Pues ya lo decimos nosotros, desde luego, de todo menos gestionar. Si el señor Alsina se preocupara menos de sus fotos y más de la gestión del ayuntamiento, resultados como estos no se darían en Vinarós. Y se requiere, y lo exigimos, una comparecencia inmediata del señor alcalde para explicar con luz y taquígrafos las 3 certificaciones. Los datos son los que yo he dado. El señor alcalde lo que tendrá que explicar es a qué se deben estos paupérrimos resultados. Primera certificación, la plaza del convento San Francisco. Y ahí sí, nos reconocieron 429.000 euros. A partir de ahí, todo ha sido un desastre. Segunda certificación, nos reconocen 44.000 y en la tercera 28.715. Este es el dinero real que ha venido de Europa. Ya no voy a hablar de los 10 millones que decían. ¿Y los 5? Pues el señor Albella, hablando de mundo ilusión para ocultar el desastre que es la gestión de este ayuntamiento, y el señor Alsina, como siempre, cómodamente escondido en su despacho, sin dar explicación de la gestión de Vinarós, y eso sí, como le hagan una foto al señor Alsina que no le guste, entonces sí que rápidamente saldrá a quejarse. Pero de la gestión de Vinarós, de eso ni una palabra. Desde el Partido Popular exigimos una comparecencia inmediata del señor alcalde, única y exclusivamente para hablar de esto, y 2, si no lo hace, seremos nosotros, a través de una moción, quien obligaremos a que se haga un debate con luz y taquígrafos en el Pleno, donde se nos diga lo que no sabemos, que es qué han estado haciendo los concejales de urbanismo de este Gobierno y el señor alcalde en los últimos años, donde se nos diga lo que no sabemos, a qué se debe el ejercicio de oscurantismo ocultando a los vinarocenses los datos que tiene que salir a dar desde el Partido Popular, porque sencillamente al señor Alsina no le conviene que se conozcan. Y tercero y fundamental, estos datos no resisten la gestión de un gobernante mínimamente serio. ¿Alguien va a asumir algún tipo de responsabilidad? Los mismos que salieron a vender a bombo y platillo la lluvia de millones que venía de Europa, cuando hoy se certifica que no han sabido gestionarla, ¿va a asumir a alguien algún tipo de responsabilidad política? ¿O aquí, como tantas veces, van a mirar a otro lado? Desde el Partido Popular entendemos que estamos ante el certificado de función de la gestión del señor Alsina esta legislatura, que no se han caracterizado por ser gobernantes excesivamente competentes, han dado muestras sistemáticamente. Lo que no nos podíamos imaginar es el grado de dejadez al que estaban sometiendo las principales inversiones del municipio. Entendemos que en una actuación concreta pueda haber algún problema. Podemos entender que ante alguna actuación concreta pueda haber algún inconveniente. Lo que no es asumible es que el grueso de las inversiones del EDUSI se vayan a caer única y exclusivamente porque aquí estamos gobernados por unos señores que se hacen muchas fotos, pero que entre semanas, según se ve, trabajan poco. Y yo desde aquí invito también a la prensa. El señor Alsina se esconde sistemáticamente, el señor Alsina rechaza cualquier tipo de debate porque lo contrario sería acabar reconociendo la desastrosa gestión del gobierno que preside. Y desde aquí, desde el Partido Popular, ustedes que sí que tienen acceso a algunos concejales que lo único que hacen son cómodas entrevistas en medios afines, pues a que les pregunten
Pregúntenles si algún dato de los que yo he dado en las 3 certificaciones es erróneo. Pregúntenles al próximo concejal del Gobierno municipal que comparezca a qué se debe la desastrosa gestión en torno al EDUSI. Les invito a ustedes a que en la próxima rueda de prensa de cualquier integrante del Gobierno municipal les pregunten cómo es que estos datos, que los tendría que dar el Gobierno municipal, nos los da la oposición. Y les invito a todos ustedes, si tienen a bien algún día coincidir con el señor alcalde en alguna rueda de prensa, pues que le pregunten a qué se ha debido que durante los últimos 7 años en este ayuntamiento no se haya desarrollado ni una sola de las actuaciones importantes del EDUSI. Y pregúntenle ustedes, que tendrán posibilidad, a qué se ha debido que la principal inversión del EDUSI, 4,5 millones de euros, el centro social, que tenía que ser el gran activo en política social de este municipio, no lo han dicho ellos, lo decimos nosotros, ya se va a caer porque es obvio, no llegan a tiempo, ni siquiera habiéndolo iniciado. Pregúntenles de estos temas, porque son los verdaderamente importantes. Pregúntenles de estos temas, que son los que no tienen ningún interés de hablar. Y, desde luego, nosotros ya decimos, en el próximo pleno introduciremos una moción porque entendemos que no es asumible. Son datos escandalosos que tendrían que haber hecho que algún responsable político asumiera responsabilidades. Y aquí, como siempre, se preocupan mucho más de tapar los datos que desacreditan su gestión, más que en dar explicaciones o desarrollar los proyectos. Estamos ante la evidencia del fracaso de esta legislatura y esto no es opinable. Si el señor Alsina cree que el centro social va a estar hecho antes del 2023, que salga y lo diga. Porque, desde luego, no hay ningún técnico municipal que a día de hoy esté en disposición de poder certificar que están en disposición de cumplir los plazos. Y si es obvio, no se está en disposición de cumplir los plazos, que salga el señor alcalde y explique que el centro social, la principal inversión del EDUSI, se ha caído. Y a partir de ahí sería conveniente que explicara los motivos. En cualquier caso, lo que no es asumible es lo que ha hecho este señor en los 4 años en los que es alcalde. Cobrar y esconderse, mes a mes, cobrar y esconderse, cobrar y esconderse. Miren, no es serio y desde el Partido Popular no vamos a participar ni a dar facilidades para que el señor Alsina siga escondido sin que nadie se lo reproche. Los vinarocenses merecen un alcalde que dé explicaciones y no estamos hablando de temas menores. Estamos hablando de las principales inversiones que en teoría se iban a desarrollar en esta legislatura. Ni una sola a día de hoy está en condiciones de decir que se ha acabado, ni una sola. Y lo que sí sabemos son los datos certificados, desastrosos, paupérrimos. Y aquí todos callados, pues desde el Partido Popular, desde luego, vamos a tratar de hacer lo que es nuestra obligación, dar luz donde el Gobierno quiere que no se sepan datos y, desde luego, exigir responsabilidades. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. La condición para obtener la subvención del EDUSI es que las obras estén concluidas antes del 31 de diciembre de 2023 o que empiecen antes. No, que estén concluidas. Y ahí es muy importante, porque en esta tercera certificación, donde estamos a poco más de un año, uno de los motivos, Vinaròs solo presentó 109.000 euros a justificar, para que Europa le pagara la mitad. Y la mitad se lo tumba Europa porque les dice, entre otros el plan de casco histórico, que no han incumplido los plazos y están convencidos que no están en disposición de cumplirlos. Y entonces les dice, los 18.000 euros que me reclamáis del plan de casco histórico, no os los doy. Si en 2023 los acabáis, me lo volvéis a presentar, pero está diciendo por qué no se lo da. No se lo da porque ya les denuncia que están incumpliendo los plazos y 2, porque además dicen, y en este tema que estáis incumpliendo los plazos, nosotros ya entendemos que no estáis en disposición de poder llegar. Y por eso les tumban la subvención. Después hay otros 33.000 euros del plan de Vinaròs Ciutat Intel·ligent, donde Europa también les dice que no se los subvenciona. Aquí ya hablaremos más adelante de por qué. Porque les dice que hay un fraccionamiento de contratos. O sea, les está diciendo, oiga, ustedes aquí no es que no lleguen a tiempo, es que están gestionándolo de forma irregular. Les está diciendo que los 33.000 euros que les piden les subvencionen, no se los van a subvencionar porque lo han licitado con 2 contratos menores a dedo y Europa entiende que eso es un fraccionamiento de contratos irregular. O sea, aquí va a haber materia para que en próximas fechas sigamos hablando de estos temas. Hoy yo lo único que he pretendido es dar a conocer una visión global de la desastrosa gestión del EDUSI. Cuando entremos a concretar las razones
por las que Europa está tumbando parte de los gastos que Vinaròs pretende se les subvencionen, habrá, estamos convencidos, más polémica, porque en la tercera certificación ya le están diciendo que la mitad de lo que presentan no se lo subvencionan porque hay fraccionamientos de contratos, porque hay ilegalidades, porque hay irregularidades, porque el Ayuntamiento de Vinaròs ha cogido y 2 contratos menores, lo que legalmente no es viable, no es posible. Le preguntamos al concejal de urbanismo y nos dice que han encargado un informe al ingeniero informático para que diga o recurra a la decisión de Europa y decir que ahí no hay fraccionamiento de contratos. El ingeniero informático no se lo piden al secretario, no se lo piden al interventor. ¿Sabe por qué se lo piden al ingeniero informático? Porque es obvio que ha habido un fraccionamiento de contratos y porque ningún técnico mínimamente riguroso está en condiciones de discutir lo que ya se ha analizado desde Europa y se ha detectado. Estamos hablando ahí de un tema más serio, irregularidades en la gestión que conllevan un daño patrimonial para Vinaròs, desde el cual el Partido Popular, por supuesto, llegado su momento, pediremos explicaciones y responsabilidades. Pero no nos vamos a quedar en lo que sin duda es más grave, pero más pequeño. Aquí hay un tema mucho más importante, y es que todas o la práctica totalidad de las inversiones relevantes de Europa se están yendo por el sumidero. Y nadie asume ninguna responsabilidad y nadie explica el por qué. Estamos en la tercera certificación. Estamos en septiembre del 2022. Todo esto tendría que estar acabado todo en 2023. A Vinaròs solo se le han reconocido 501.000 euros. Y 429.000 euros fueron reconocidos en la primera certificación, donde la principal inversión era la plaza del convent de San Francesc, hecha por Juan Bautista Juan. No han hecho absolutamente nada. El Ayuntamiento de Alsina ha tenido a su disposición una cantidad ingente de recursos y no han hecho absolutamente nada. Y lo evidencian los datos. Y uno podría decir, usted es muy duro. A lo mejor en lo que queda, esto me lo podían decir el año pasado, que quedaban 2 años. Ahora yo le estoy diciendo, en la última comisión lo hemos pedido, queremos un técnico municipal que haga un informe y evalúe la posibilidad de cumplir o no los plazos. No lo han hecho porque saben que cualquier técnico mínimamente riguroso va a decir lo obvio, que es imposible hacer el centro social antes de que acabe el 2023, porque ni lo han empezado. Y el problema es, oiga, ¿por qué no sale nadie a decir el centro social, 4,5 millones de euros, se cae? Y estamos hablando la misma semana que ha salido el concejal de urbanismo vendiendo sus fantasías. Y lo verdaderamente importante, que es lo que tendría que estar en fase de finalización, ni se ha iniciado. Y el señor Alsina escondido y el señor Albella vendiendo fotografía, el papel lo resiste todo. Lo que no resiste todo es el análisis de la gestión del señor Albella y el señor Alsina. Y desde aquí invitamos a la prensa a que les pregunten, a nosotros no nos dejan. Si yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Un debate con el señor Alsina para hablar del tema que quiere. En este caso podríamos hablar de los fondos europeos. Lo rechaza. Dice que no va. ¿Qué alcalde, a punto de acabar su legislatura, rechaza la oportunidad de debatir con la oposición? Si es el momento en que tendría que estar sacando pecho de lo hecho. Y Vinaròs tiene un alcalde que se esconde sistemáticamente. Vinaròs tiene un alcalde que solo se le ve en cómodas entrevistas en medios afines. Y lo decimos claro porque así es. ¿Cómo puede ser que el señor alcalde vaya a una entrevista y nadie le pregunte por estas cuestiones? Que son las que llevan vendiendo en los últimos 2 legislaturas, que llevan hablando de estos temas 6 años. ¿Cómo puede ser que en esas cómodas entrevistas que se le hacen a algún medio afín no se le pregunte, oiga, señor alcalde, ¿y qué es del centro social? Que usted nos decía que iba la principal inversión, que iba a solucionar todos los problemas del área social. De eso no se le pregunta. Por eso el señor alcalde va. ¿Por qué el señor alcalde no quiere debatir conmigo? Porque sabe que no tiene argumentos para justificar la gestión desastrosa que han hecho de estos fondos. Y para nosotros eso es lo fundamental. La gestión del día a día, la gestión del presente. A partir de ahí, que salga el señor Albella vendiendo fantasía y mundo ilusión, pues bien, que se lo compre quien quiere. Desde luego nosotros no vamos a participar en hablar del Vinaròs de 20 años, de aquí a 20 años, con aquellos que son incapaces de explicar qué han estado haciendo en los últimos 7.